Voltea a tu vecino y dile: prepárate para recibir la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra en Jeremías capítulo 18, versículo 1. Y quiero hablarte en esta mañana acerca de vasijas ungidas. Voltea a tu vecino, dile: tú eres una vasija ungida. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Voy a volver a leerlo, pero quiero cambiarle un poco. Oh casa del rey, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera, voltea a ver a tu vecino y dile: así estamos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esta presencia tan hermosa que podemos sentir en este lugar. Hoy te pido que esta palabra pueda traer, Señor, restauración. Esta palabra pueda traer llenura de tu Espíritu Santo al corazón de cada una de las vidas de Casa del Rey. Que esta palabra, Señor, no solamente sea una palabra más, sino que se quede sembrada en sus corazones. Espíritu Santo, haz y muévete de la forma que tú quieras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Estamos listos? Quiero hablarte acerca de vasijas ungidas. Y me llama la atención la palabra porque la Biblia dice que Jeremías era un profeta. Jeremías era un profeta usado por el Señor, pero cuando el Señor quería hablar con él, muchas veces les daba diferentes ilustraciones y especificaciones para lo que él quería hacer. Todavía no me lo pongan esa. Y lo que el Señor le habla a Jeremías, le dice: Jeremías, necesito que vayas y veas. Jeremías fue con una instrucción específica de lo que él debía hacer. Cuando él llega a casa del alfarero, el Señor solamente le dice: observa lo que yo quiero hacer. Y Jeremías comenzó a observar la siguiente ilustración: un alfarero armando una vasija de barro. Yo me imagino a Jeremías preguntándose: pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Y el Señor comenzó a hablarle. Dile al que tienes al lado: tú y yo somos barro en manos del alfarero. Y muchas veces hay cosas en nuestra vida que no vamos a entender. Hay direcciones de Dios que muchas veces no vamos a entender, porque Dios no solamente quiere que nosotros escuchemos su voz, sino que obedezcamos su voz. Y obedecer a Dios muchas veces implica negarse a lo que tú quieres para ti. Es que tú ves el panorama completamente negro, pero tus pastores lo ven blanco. Jeremías estaba en una situación donde la obediencia lo llevó a ir a casa del alfarero. Dios no le dijo: allí yo te voy a mostrar y te voy a hablar. No, la dirección fue: ve a casa del alfarero y allí yo te voy a hablar. Y es que muchas veces Dios nos da instrucciones y órdenes que no entendemos. Pero voltea a ver al que está a tu lado y dile: allí el Señor te va a hablar y te va a mostrar. Ahora escucha esto. Se ha dicho que en el Imperio Romano
no se podía vivir sin el aceite. Este aceite era un aceite de oliva que se usaba para todo tipo de cosas, para los baños, para las cosas de comida, para las ceremonias, para la cocina. Y por muchos años de España y África importaban este material en enormes vasijas de barro. Y cuando estas vasijas eran transportadas, eran llevadas hacia Roma, y ellos consideraron que para poder obtener más aceite les saldría más barato volver a comprar las vasijas de barro que volverlas a regresar. Entonces se dieron cuenta que las vasijas portaban algo especial, pero el contenedor era inservible, era inútil, no volvía a servir para nada más. Y todas esas vasijas que llegaban de barcos comenzaron a ser vaciadas y tiradas y quebradas a cierto lugar depósito. Pasaron los años y aquellas vasijas que no tenían ningún valor, porque el aceite ya había sido vaciado, aquellas vasijas que ya no tenían ningún valor, que eran insignificantes, que ya eran inútiles, comenzaron a formar un monte que hoy en día se conoce como el monte Testacio. Podemos poner ahora sí la imagen. Y ese monte está lleno de vasijas de barro quebradas. Ese monte era un valle completamente plano. Ese monte no existía, pero a través de los años las vasijas que eran inservibles, que eran inútiles, que solamente eran usadas para una vez, comenzaron a transformarse en un monte que hoy es conocido como una zona turística. Y lo que no tenía valor en algún momento se convirtió en algo hermoso. Lo que no tenía valor, lo que simplemente dijeron, pues lo usamos una vez y ya, comenzó a formarse en algo que hoy es conocido como el monte Testacio. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tal vez hoy tú te sientes como algo insignificante, algo inútil, algo que no sirve, pero Dios es especialista en usar lo que no sirve para la gloria de su nombre. Dios es especialista en usar lo que parece que no hay vida, lo que parece que no hay función. Él es experto en utilizarlo y convertirlo en algo que es digno de ser admirado. Dile al que tienes al lado: tú y yo somos dignos de ser admirados. Este monte se convirtió, si usted va a Roma algún día puede ir a verlo, porque la esencia de esto es que está lleno de barro y de vasijas que no tienen ningún valor. Dile al que tienes al lado: tú eres como esa vasija. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que para Dios tu falla no es problema. Para Dios tu incapacidad no es problema. Para Dios tu error no es problema. Para Dios lo que parece que no es tu a veces sentimos que no podemos hablar, que no sabemos hablar, que no somos como los demás, pero eso no es problema para Dios, porque Dios se encarga de hacer lo imposible en nuestra vida. ¿Puede decir amén conmigo? Ahora escucha. Cuando Dios nos toma, Él toma nuestra vida, Él comienza a darle forma. Pero el alfarero, antes de sentarse en la rueda, hay ciertos pasos que el barro lleva y conlleva para hacer nuestra vida diferente. Lo primero que el alfarero hace es que él recoge la arcilla. El barro es una mezcla de tierra y agua. Qué sencillo se oye: tierra y agua. Dile al que está a tu lado: tierra y agua. Pero de esos mismos productos que eran poco apreciados, considerados con poco valor, muchos de nosotros nos sentimos de esa manera.
Pero cuando el alfarero comienza a tomar la arcilla, comienza a sacarle todo lo que no sirve. Comienza a sacarle las piedras, comienza a sacarle los palos que lleva por ahí, comienza a sacarle la basurita que está en medio de ese barro. Y cuando te hablo de este tipo de basura, es que Dios empieza a limpiar tu vida. Queremos ser una vasija llena de aceite, usada para la gloria de su nombre. Pero muchas veces nuestra masa sigue sucia. Seguimos cargando piedras de dolor, seguimos cargando piedras, pequeñitas cosas. La Biblia dice que aún la mosca echa a perder el buen perfume. Y Dios te quiere limpiar de tal manera que ese barro no tenga nada de basura. Toca a tu vecino y dile: ¿cuál es la basura que tu barro tiene? Porque cuando Dios te toma, vas a tener que entender que Dios no te quiere en la misma condición que tú estás. Él te va a empezar a limpiar y te va a empezar a quitar las malas palabras. Él te va a limpiar y te va a quitar el pecado oculto que tú llevas. Él te va a limpiar y te va a empezar a quitar la pornografía que no puedes dejar. Él te va a limpiar y te va a quitar todo eso que tú haces en lo oculto, que nadie más lo ve, pero que sí Dios lo está viendo. A veces nos preguntamos como pastores: ¿por qué la gente no se levanta? Porque la gente sigue en el mismo ciclo de su vida. Porque hay cosas ocultas que tú no has renunciado. Y el alfarero no puede trabajar con un barro que está sucio. Y Dios quiere sacar la basurita. Se ve bueno, se ve santo. Viene a la iglesia, hermano, aquí todos nos vemos bonitos. Pero hay cosas que aún no nos están dejando avanzar. Hay cosas pequeñas, moscas, que están echando a perder el buen perfume que Dios quiere para nosotros. Hay pequeñas moscas que están ahí filtrándose en tu vida, en tu matrimonio. Por eso tu economía no avanza. Por eso hay cosas que no se solucionan. Porque hay cosas que vas a tener que dejar y renunciar para lo que Dios quiere hacer contigo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quieres ser una vasija de honra? Escucha lo que dijo David. En el Salmo 31:12, David dijo: me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran contra mí, hacen planes para quitarme la vida, pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. David estaba en una situación donde dijo: me han olvidado, me han quebrado como una vasija rota. Me siento incapaz, siento que no lo estoy dando todo, siento que no voy a poder, siento que no lo voy a lograr. Pero cuando Dios te encarga de tomar a alguien en sus manos, Él lo toma y lo hace completamente nuevo. Él no solamente te restaura, Él no solamente te levanta, Él hace cosas nuevas en tu vida. Y yo estoy profetizando hoy sobre Casa del Rey que no solamente será restaurada, volverás a ser hecho nuevo. Las cosas que Dios tiene para tu vida serán hechas nuevas en el nombre de Jesús. David se sentía el más miserable, como una vasija rota, como algo inservible, como un barro que no tiene valor. Pero Dios está haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Ahora mira lo que dice la palabra. Podemos pasar al siguiente versículo. Y la Biblia dice que en la casa del Señor, en la casa grande,
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también ¿de qué? ¿Y de qué? Y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué vaso estás siendo tú, iglesia? ¿Estás siendo un vaso para uso vil? ¿Estás siendo un vaso de deshonra? ¿Estás siendo un vaso que Satanás está usando? ¿O estás siendo un vaso de honra para la gloria del Señor? ¿Qué vaso estás siendo tú? ¿Qué vaso? ¿Qué es lo que quieres o esperas que Dios haga en ti? Porque muchas veces dejamos que el enemigo también nos use. Dejamos que el enemigo nos use para desanimar, para desenfocar, para decir, para señalar, para juzgar. Pero cuando comienzas a hacer una vasija de honra, el Señor, tú dejas que el Señor limpie tu vida. Tú dejas que el Señor haga las cosas nuevas. Tú dejas que el Señor quite lo que tiene que quitar y no te aferras al dolor, al pasado. No te aferras a lo malo que hay en ti, sino dejas que el Señor lo haga todo nuevo. Ahora escucha, después de que el alfarero toma el barro, lo toma en sus manos, él comienza a amasar el barro. Y para poder ser lleno de algo, vas a tener que vaciarte de todo lo que tú te has llenado. ¿De qué te has llenado? ¿De qué estás llenando tu vida? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué es lo que está llenando tu vida? ¿El Netflix? ¿O el poder del Espíritu? ¿Qué está llenando tu depósito? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿O simplemente estás dejando que las situaciones y el mundo, el trabajo y todo te desenfoquen de la vida que Dios quiere darte? ¿De qué te estás llenando? Porque para que el Señor pueda llenar un contenedor, va a tener que estar, número 1, vacío, y número 2, limpio. ¿O tú tomas agua sucia en un vaso sucio? ¿Tomas agua en un vaso sucio? No. Primero lo lavas, lo secas y vacías lo que tú quieres tomar. Entonces hay cosas que Dios no ha derramado en nuestra vida porque no nos hemos vaciado de muchas cosas que nos están deteniendo. El Señor va a empezar a trabajar a ti. Y muchas veces el alfarero, para amasar el barro, lo tiene que pisotear, lo tiene que agarrar y lo tiene que triturar para hacer cosas nuevas. Lo tercero que el alfarero hace es que muchas veces tiene que endurecer la arcilla porque esta se pone aguada. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás aguado? Y ahora pregúntame, ¿qué usaba el alfarero para endurecer la arcilla? En este punto, el alfarero usaba diferentes productos como paja, sal, arena, pero en ocasiones utilizaba estiércol de animal. Hay procesos y hay situaciones que nos van a llevar a endurecer nuestra vida. Porque el alfarero no puede trabajar en ti si no está lo suficientemente firme para llevarte a la rueda. Y hay gente aquí que los procesos lo están llevando a crecer y a madurar. Si hay gente aquí que siente que le han estado echando estiércol encima de uno,
Porque hay momentos donde nos sentimos como plantas, que no solamente nos riegan con agua, sino nos tienen que poner abono. Y el abono es estiércol. Toca a tu vecino y dile: deja que te echen más estiércol. Porque lo que tus enemigos no saben, lo que tus enemigos no saben de ti, es que cada vez que alguien habla mal de ti, cada vez que alguien te señala y te dices que tú no lo vas a lograr, eso solamente es estiércol que le están echando a tu masa para hacerte endurecer y caminar en la vida que Cristo quiere darte. Tú ves el estiércol como algo malo y vienes llorando y dices: pastores, que están hablando mal de mí, mi familia no cree en mí, allá afuera solamente me están echando estiércol. Pero lo que el enemigo no sabe es que ese estiércol está firmando tu vida en Cristo. Es que ese estiércol podrías decirle: Señor, échale un poquito más, porque necesito endurecer mi vida, necesito afirmar mis pasos en Cristo. Y lo que el Señor hace con nosotros es que Él quiere que tú permanezcas firme en Él, que nada te mueva, que nada te mueva. Es por eso que el estiércol tiene que venir a endurecer. Hay procesos que no entendemos. Hay procesos que muchas veces no sabemos el por qué. Y hay gente que viene un proceso y se va, que dice: no, esto de ser cristiano, me voy. Pero habemos unos cuantos escogidos que dicen: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que su gracia me va a sostener. Yo sé que en medio de que todo mundo me tire estiércol, eso solamente me está preparando para hacer y cumplir el propósito que Dios tiene conmigo. Iglesia Casa del Rey, mucha gente te tiró estiércol, mucha gente te quiso pisotear, pero pensaron que ese proceso te iba a destruir, pensaron que esa situación no te ibas a levantar. Pero lo que el Señor vino a hacer fue endurecer los cimientos de la iglesia y decir: Casa del Rey está siendo endurecida, está siendo hoy endurecida en manos del alfarero. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Escucha, hay personas que se les conoce como los mejores amigos del propósito. Dile a tu vecino: ¿cuáles son tus mejores amigos? Hay personas que son usadas en tu vida como los mejores amigos de tu propósito. José tuvo 11. José nadie lo quería, era despreciado. Lo metieron a la cisterna y como no se murió, lo vendieron como esclavo. Y al final, cuando José se topa con sus hermanos, esta historia a mí me quiebra, porque José pudo guardar rencor en su corazón y decir: que se mueran de hambre. Lo más curioso, pastor, es que los que muchas veces te tiran son los que vienen a ti después a pedirte de comer. Y José dijo algo. Dijo: ustedes quisieron mi mal, ustedes lo hicieron para matarme, ustedes lo usaron para mi mal, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dile al que está a tu lado: hay gente que te está tratando mal, pero Dios va a pelear a tu favor. Hay gente que te está señalando, pero Dios va a pelear a tu causa. Pero el Dios que yo tengo es el Dios que me va a redimir, es el Dios que me va a levantar. Dile al que está a tu lado: pero Dios se va a hacer cargo de esa situación. Diga conmigo: pero Dios lo va a hacer,
Porque sin Judas no hubiera habido una cruz. Sin la traición de Judas, Cristo no hubiera ido a la cruz. Y si Cristo no hubiera ido a la cruz, entonces él no habría muerte para él. Y si no habría muerte para él, entonces no habría redención, no habría resurrección. Hoy lo que piensas que te va a matar, no te va a matar, sino que te va a resucitar al propósito y al levantamiento que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús. Ahora escucha, el alfarero comienza a darle forma. Ahora sí, vas a la rueda. Haga así. Algunos el Señor les está haciendo así, los está abriendo. Pero comienza el alfarero a darle forma y comienza a trabajar en ti. Y aquí es donde entra la parte de que antes hacíamos lo que queríamos, pero cuando viene el poder de Dios sobre nuestra vida, es por eso que ya no puedes pecar igual. Es por eso que ya no puedes hacer lo que hacías antes. Porque hay gente incluso que cuando ya está en la iglesia quiere decir, a ver, voy a probar tantito otra vez. Y saca su piecito así como que a ver si el mundo todavía me jala. Pero cuando el alfarero le está dando forma a tu barro, cuando el alfarero comienza a darle forma, ya no puedes hacer lo que antes hacías. Porque hay alguien que comienza a gobernarte, porque hay alguien que comienza a reinar sobre ti. Y estás queriendo hacer un negocio medio chueco, pero viene el Espíritu Santo a decirte, tú ya no eres de esos, tú ya no eres de esa clase, tú eres diferente. Porque el alfarero comienza a darle forma. ¿Sabe qué es lo que pasa, pastores? Que mucha gente se queda en la rueda, girando y girando. Y viene Dios y te dice, levántate, te voy a usar. Pero a la gente le gusta seguir en la rueda, girando, remolineando y girando. Y entonces vienen tus pastores, te aconsejan, hija, es que tú puedes, tú lo vas a lograr. Y se va empoderada la hermana, el hermano. Sí, el pastor dijo que lo voy a lograr. Pero llegan a la semana siguiente y siguen dando vuelta en lo mismo. En lo mismo. Hay gente que tú la ves, te cuenta su problema y al siguiente mes que te la vuelves a topar, te cuenta el mismo problema. Y ya pasaron 3 años de lo que vivió, pero te ve y te sigue contando con el mismo dolor, con el mismo sentir, con la misma nostalgia. Yo vine a hablarle a alguien en esta mañana y a decir, sal de la rueda ya. El alfarero quiere trabajar contigo, pero sal de la rueda ya. Es el momento que ya te saque. Y seguimos. Yo entiendo que hay procesos, escuche, que no te sanan de la noche a la mañana. Yo lo sé, yo lo he vivido. Pero no te puedes quedar en el mismo lugar dando vueltas como avioncito. No te puedes quedar en la misma condición. No puedes vivir de la misma manera. Escucha, yo te voy a abrir mi corazón porque me caes bien. Pero por varios años, pastores, yo caminé sí en Cristo, pero en depresión. El Señor ya me había libertado cuando yo me convierto a mis 13, 14 años. A punto de intenté suicidarme varias veces. Yo me cortaba, vivía en depresión. Y el Señor me sana, me levanta, pero después el Señor me mete a un proceso muy fuerte y difícil para mí. Y yo me subí al altar a cantar.
y veía la gloria de Dios moverse. Y la gente lloraba abajo. Y yo decía, wow, lo que hace el Señor. Pero cuando yo llegaba a mi casa, a mi habitación, llegaba a llorar y a sentirme la más miserable del planeta. Y venía domingo ¿y cuántos pueden celebrar al Rey? Pero cuando me iba a mi casa sola, solo lloraba. Y era un proceso. Y yo le lloraba a Dios. Y le decía, Dios, no concibe en mi mente. Y no lo acepto. Porque tú tienes poder para sacar mi vida del hoyo. Pero ¿por qué no me estás sacando? ¿Por qué no lo estás haciendo conmigo? Y yo recuerdo que las hermanas llegaban, pastora, y me abrazaban. Y dentro de mí solo había un bien. Estoy bien. Porque yo estaba profetizando que estaba bien. Pero sola me sentía el barro más inservible. Hasta que un día, yo creo que pasó como 1 año, 2 años, bendita pandemia, que me hizo pasar el proceso escondida. Yo lloraba y le decía, Dios, yo sé que tú me puedes sacar de aquí. Si lo hiciste una vez en mi adolescencia, yo sé que hoy lo puedes volver a hacer en mí. Pero no había una respuesta de Dios, no había un mensaje, no había una palabra, no había nada. Todos a mi alrededor se escondieron. Y cuando llega la pandemia, sin trabajo, sin sustento, sin padres, sin nada, el Señor me escondió. Y ahí Él comenzó a trabajar en mí y comenzó a darle forma a mi vida. Y yo decidí salir de la rueda. Yo decidí salir de la rueda y le dije, Señor, basta ya, porque tú tienes poder. Y muchos de nosotros sí creemos en Dios, sí venimos a la iglesia, pero seguimos en el mismo lugar. ¿Sabes cuándo yo fui libre? El día en que yo me senté con mi madre espiritual y le dije, creo que tengo depresión. Porque a veces tener un cargo y un título en la iglesia te hace sentirte que tienes que ser fuerte todo el tiempo. Te hace pensar que como eres líder, tú ya no necesitas que alguien te ore. Como tienes un lugar y una posición en la iglesia, tienes que ser fuerte todo el tiempo. Pero hay batallas que no vas a poder ganar solo. Hay luchas que no vas a poder vencer solo. Y el día en que yo me armé de valor, porque da a veces vergüenza, y le dije, mamá, quiero hablar contigo, creo que tengo depresión. Y ella solo me dijo, ya sabía, solo estaba esperando que vinieras. Decidí salir de la rueda y decirle a alguien, necesito que ores por mí. Y ese día el Señor comenzó a trabajar. Ese día no solamente fue una oración, ese día el Señor me hizo libre. Y ese día comencé a sonreír de nuevo. Y ese día el Señor comenzó a hacer nuevas cosas en mí. Y ese día el Señor me sacó de la rueda. Dile al que está a tu lado, ¿qué estás pasando? Que nadie más sabe.
Ahora escucha, voy a avanzar porque el tiempo se va. Lo siguiente que el alfarero hace cuando te saca de la rueda es que te pone a secar. Y vamos de proceso en proceso. No se acaban. Uno quisiera decir, ya se acabó y todo es hermoso y glorioso. No. El proceso muchas veces sigue. Y el alfarero tenía dos formas de secar el barro. El número 1 era poniéndolas al sol. Y el número 2 era poniéndolas a secar dentro de una cueva. Y muchas veces, gracias, en estos procesos nos comparamos con los demás. Tu proceso nunca va a ser igual del que tienes al lado, porque algunos están siendo secados al sol y dicen, hay mucho calor. Esto que estoy pasando me está quemando. ¿Ha usted salido a mediodía cuando temporada de calor aquí en Mérida? Como ahorita hay frente frío. Yo estoy en la gloria. Pero los que están en el sol ven a los de la cueva y dicen, yo quisiera estar en la cueva, porque este sol me está quemando. Porque este sol siento que no me está dejando. Me está chicharrando la piel, quema. Pero lo que no saben los del sol es que los que están en la cueva están diciendo, está oscuro aquí, está húmedo, está frío. Y es aquí donde no te puedes comparar. No puedes comparar tu proceso con el de alguien más. Nunca vamos a vivir un proceso igual. Tal vez similares, pero nunca nadie va a ser igual al otro. Y no puedes comparar tu proceso, porque Dios levantó a la profeta Tifa y ya está volando en las naciones, y a ti no, todavía no te ha tocado. No puedes comparar tu proceso. Cada uno lleva un tiempo de proceso. Hoy tal vez puede que estás en el sol, le estás sintiendo calor, sientes que el proceso te está quemando, pero habemos otros que están siendo escondidos en la cueva y se sienten solos y frustrados y vacíos también. Dile al que está a tu lado, no compares nuestro proceso. El barro necesita estar bien seco para que este no se quiebre cuando vaya al horno. Dile al que está a tu lado, te van a secar. Tenemos que confiar en el alfarero, porque Él sabe lo que hace. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y muchos aquí en esta parte también les gusta vivir en la cueva. Ahí. Usted sabe lo que pasó con las hijas de Lot. La Biblia dice, y en el Congreso de Mujeres nos hablaron un poco de ella. Dios lo saca, la esposa de Lot voltea, se convierte en una estatua de sal. Pero lo próximo que sigue es que Lot se va a vivir a una cueva con sus dos hijas. Y esa historia está tremenda, porque ellas, al ver que no había más varones, lo que hicieron fue emborrachar a su propio padre y embarazarse de él. Porque a veces cuando estamos en la cueva pensamos que ya no hay más opciones en la vida. Pensamos que ya no hay más opciones y nos conformamos diciendo, me imagino a las hermanas diciendo, pues ya no hay más hombres. Pero no habían salido de la cueva, salieron de Sodoma y Gomorra porque se destruyó la ciudad y se fueron a viveter a una cueva. Pensaron que ya no había más humanidad. Yo que ellas me voy, me escapo, huyo. Pero ellas se encerraron tanto en su mundo que pensaron que ya no había más opción y se conformaron a vivir de la manera en que parecía que
pues ya nada más nuestro papá. Y si tú y yo morimos, no va a haber descendencia. Entonces hicieron un plan macabro, maquiavélico. Pero porque a veces pensamos y nos cerramos a nuestras únicas opciones. A veces decimos, ya no hay más hombres, no me voy a casar. Pero hoy el Señor quiere que salgamos de la cueva. Ahora, escucha, mire lo que dice. No sé si podrían ponerme en pantalla. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Y mira lo que dice la palabra. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Otra versión dice, pero tenemos este gran tesoro en vasos, vasijas de barro, para que el poder provenga de Dios. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y tal vez hoy tú te sientes como ese barro en manos del alfarero, pero ese barro se va a convertir en una vasija que va a aportar algo por dentro. Ese barro se va a convertir en un contenedor de la gloria de Dios. Ese barro que parece que nadie lo ve, ese barro que parece que nadie te toma en cuenta, ese barro que parece que no hay significado, que no hay valor, ese barro Dios lo toma y lo hace un contenedor de la gloria de Dios. Ese barro Dios lo toma y dice, sobre ti voy a depositar mi gloria y mi poder. Y muchas veces te has sentido como un barro, pero dice el Señor, aunque pienses que nadie te ve, yo sí te estoy viendo. Tu servicio y tu honra me ha agradado. Dice el Señor, prepárate, porque va a venir un tiempo de honra muy grande para tu vida. Yo quiero profetizar sobre ti que hay una gloria que portas por dentro. Y aunque muchas veces te has sentido tan chiquita, tan significante, que nadie te ve, que nadie te aprecia, que nadie te valora, te has sentido diciendo, estoy ahí, pero parece que nadie me ve. Dice el Señor, yo te estoy viendo a ti. He visto tu corazón, he visto tu obediencia, he visto tu entrega. Y dice el Señor, prepárate, porque viene un tiempo de honra para ti y toda tu casa. Prepárate para ver lo próximo que Dios va a hacer contigo, porque no serás una mujer nada más para hacer otro tipo de cosas. Dice el Señor, estoy haciendo de ti un contenedor de mi gloria, y te voy a sacar de hasta atrás para ponerte adelante y hacer lo que tú no te imaginas que yo voy a hacer contigo. Pero tú le dices, Señor, pero no sé hablar, no sé cómo hacerlo, no soy como las otras. Pero dice el Señor, yo te escojo para este tiempo, porque lo que yo planeé desde antes de que tú nacieras ha sido un propósito grande y eterno contigo. Hoy vine como mujer de Dios a activar lo que portas dentro. Hay una unción que va a sanar dentro de ti, hay una unción que va a liberar dentro de ti, hay una unción que Dios está depositando sobre ti, porque eres una vasija útil en mis manos, te dice el Señor. Alguien puede decir amén. Eres una vasija que Dios va a usar. Hoy el Señor me trajo para decirle, casa del Rey, son vasijas útiles en mis manos, son vasijas donde yo voy a depositar mi aceite, son vasijas donde yo voy a vertir mi gloria, para que mi poder, mi Mérida, Yucatán, pueda ver que en casa del Rey hay gente
llena del poder de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Diga conmigo: soy un contenedor que tiene que dar, que tiene que salir. Soy un contenedor, no soy un miembro más, no soy un vaso más, no, soy un contenedor que carga la gloria. Soy un contenedor que contiene gloria. Y hoy el Señor me habló y me dijo: voy a llenar los contenedores con un aceite. Ese aceite será para que mucha gente conozca de mí. Ese aceite será para que muchos sean restaurados. Ese aceite será para que hagas cosas grandes en el reino. Ese aceite va a ser para que tu vida vaya de aumento en aumento. Ahora escucha, tú tienes algo que el mundo no tiene. Tú tienes la promesa del Señor sobre ti. Tú cargas un soplo de vida dentro de ti. Tú cargas vida dentro de ti. Y yo vine a hablarle a alguien en esta hora que va a ser una vasija de honra. El Señor me dijo: voy a liberar los depósitos de alguien. Voy a liberar el depósito de alguien que se va a levantar. Voy a liberar el depósito de alguien que va a salir del anonimato. Voy a liberar el depósito de alguien que va a volver a levantar la empresa. Voy a abrir hoy el depósito, dice el Señor, para que haga cosas nuevas. Cosas nuevas, cosas nuevas. Eres un depósito de vida. Y hay algo que tú cargas dentro que alguien necesita.